Hola, bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? Es un gusto que estés hoy aquí. Estoy con Natalie Montes. Podemos dejar esta parte de manera espontánea. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, qué gusto que estés aquí hoy. Y bueno, estoy con Natalie Montes. Y queremos hoy hablar, o quise invitarla al día de hoy porque, bueno, acabo de atravesar por un proceso muy difícil, muy difícil a nivel emocional, sobre todo, que básicamente hace que todo se estremezca, y ese proceso es la muerte. Este es un tema que yo no he querido, pues no había querido tocar antes, como que todo el tiempo le estaba haciendo el quite, no, que definitivamente no quería mirar, no quería observar, no quería ver a los ojos. Pero llega un momento en la vida que aparece y que definitivamente no puedes hacer nada. Me confronta. Ajá. Entonces, pues, invité hoy a Natalie, o a Nat, como la conocemos todos, porque en un momento en el que en el momento en que la conocí, recuerdo muy bien cómo me mencionó, o no específicamente a mí, sino que le mencionaste a una amiga, a Ivonne, que las personas que llegaban a tu vida casi siempre tenían que hacer un proceso de transición o atravesar lo que podría ser la muerte, ¿no? Sí. Ese proceso de transición en esos momentos, pues para mí fue como, no me está hablando a mí, le está hablando a Ivonne, no, como que nada que ver conmigo. Pero nada, pasaron los meses, pasó el tiempo, y incluso no pasó ni mucho, ¿no? Muy poquito. Como 2 meses. Exacto, y bueno, me tuve que enfrentar a esto, y de alguna manera supe por qué también habías llegado a mi vida, por qué te conocí. Y esa es una de las razones por las que hoy quiero que estés acá, y porque me parece que tienes una perspectiva de la muerte bien interesante, ya con lo del kin, y bueno, ahí quiero que pues, tú nos expliques un poquito qué es el kin y por qué tu kin o tu sello, todo lo que me estabas comentando ahorita, tiene que ver y te ha ayudado a entender el proceso de la muerte. Sí. Pues mira, gracias por invitarme. Digamos que el kin hace parte como de la serie de caminos de autoconocimiento, ¿sabes? Como la astrología tradicional, no sé, como el péndulo, el tarot, etc., como de cualquiera de estas herramientas, que lo que te ayuda es como a mirar por dentro. Yo me sentí muy identificada porque no me encontraba en ninguna otra, como ninguna de estas herramientas que había, ¿sabes? Y cuando llegué al kin maya, recuerdo muy bien cuando mi maestra me leyó como mi kin. Esto es súper fácil, es como a través de tu fecha de nacimiento, pues se hace como un cálculo matemático, el cual nos arroja como toda una especie de gráficas que ayuda a entender quién eres, cuáles son tus talentos, cuáles son esos retos que vas a enfrentar a lo largo de toda tu vida o que ya vienes enfrentando. Te ayuda a entender un montón quién sos, ¿no? Entendiendo qué es lo que me enamora a mí del kin, que no somos como una sola cosa o una cosa inamovible, porque a veces como que nos enamoramos un montón de, no sé, soy Virgo y me enamoro de mi Virgo y siento que Piscis, Géminis, está súper alejado, mientras que en maya es como que listo, en mi caso soy estrella eléctrica amarilla, pero me guía el humano, pero tengo el mono a la derecha, entonces ¿qué significan estas cosas? ¿Cómo juego energéticamente con eso? O sea, como que es una totalidad. Y dentro de esa lectura, ¿no? Que en mi caso fue como encontrarme en un momento muy importante de mi vida con la certeza del por qué era artista y por qué era tan importante y tan relevante para mí como ser artista, ¿sabes? En ese típico momento en donde yo dije, ¿será que, no sé, o sea, me voy a trabajar de mesera, qué hago, estudio otra cosa, no porque ser mesera sea malo, sino como de esas cuestiones, ¿qué hago? Y dentro de esas lecturas hay una gráfica que se llama como la onda encantada, que es la gráfica que te muestra como tu propósito de vida. Entonces, esa gráfica, el primer sello que aparece es como el sello líder o el que te marca el propósito. Entonces, en mi caso, ahí se encuentra el enlazador de mundos, que dentro de los kin maya y de los 20 sellos maya, pues es el sello que representa la muerte, la transición, el puente. Y en ese momento, o sea, como que el enlazador de mundos se puede leer de muchas formas. Entre esas es como que es ¿cómo se llama esta gente que conecta a una persona con la otra? Como tipo manager, pues, o sea, como relacionista público, ¿sabes? O sea, como en términos coloquiales sería como el relacionista de los 20 sellos. ¿Por qué? Porque siempre está enlazando. Entonces,
como que conoce a alguien y sabe a quién presentárselo y que esta persona te ayuda con esto, entonces presenta, o sea, tiene como una gran base de datos. Entonces yo me sentía identificada con el enlazador y yo decía, ay, claro, a mí me va súper bien en eso. Pero después con el tiempo, precisamente con esta idea de la muerte, y al ver como la imagen del sello, que es como una calavera, empecé a indagar sobre la muerte y sobre lo que significaba la muerte. Y yo decía, claro, pucha, como que entiendo que es precisamente esas personas o se ven en situaciones o en cosas o conocen gente que básicamente abre el portal. Abre el portal como entre el inframundo y el mundo que conocemos, como entre esa energía que está muy oculta y esta energía que está como más visible. Entonces está como todo el tiempo en esa polaridad entre la vida y la muerte, sí, básicamente. Y después empecé básicamente a analizar y yo decía como, cada vez que una amiga me decía como, ay, no, es que tengo este problema con mi pareja, no sé qué, tralala, yo decía, van a terminar. O sea, como si yo te lo pudiera describir, es como si yo viera el futuro, pero evidentemente no veo el futuro, sino como que sé discernir, o hasta ahora he podido discernir cuando algo de verdad tiene como, vamos a darle un giro y un cambio, porque problemas tenemos todos, y cuando de verdad digo, ay, no hay nada que hacer. Obvio, eso no es que la persona llegue y de una se acabe la relación, igual y pasan años, pero cuando sucede yo digo, yo ya lo sabía. Sí, o sea, yo ya sabía que algo iba a pasar. Que iba una transición. Exactamente. Entonces esas transiciones son como de corte de algo, cierre de algo. Y cuando yo estoy leyendo como el kin, y cuando estoy hablando en mi vida como personal, como lo hablábamos ahora que me decías como, pero ¿cómo haces para decirle a una persona tal cosa? Y es como así, ¿sabes? El enlazador de mundos igual y no tiene como un filtro tan marcado, pues porque es como o blanco o negro. No hay de otra. Entonces a veces evidentemente confrontamos un montón y mis consultas también son un poco así, como confrontativas frente a, bueno, ¿qué quieres? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te ata? Cierra esto, corta esto, ¿sí? Entonces como que ese puente me ha permitido eso, conocer personas que, y eso me pasó con lágrimas de sangre, por ejemplo, en los proyectos en los que estoy, porque al inicio empezaba un montón de proyectos que no daban fruto y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y uno quiere y le mete la garra y no sé qué. Y después empecé a darme cuenta que tenía que entender cuándo yo soy un puente para que tú hagas un proyecto, pero que no necesariamente me tiene que vincular a mí. ¿Me hago entender? Sí. Porque si no, se muere el proyecto, ¿sabes? O sea, es como hasta dónde puedo entrar y hasta dónde no. Entonces, no sé si eso te responde un poquito. Creo que mucho. Sí, además me parece curioso porque ese enlazador de mundo, lo que estábamos hablando ahorita, era como ese puente que tú hablas y que estabas diciendo o es blanco o es negro y resulta que pues así es la vida, ¿no? Es como la vida y la muerte de alguna manera son como la misma moneda, o así lo estoy interpretando yo. Y es como, claro, es la misma moneda con dos caritas, pero finalmente es la misma moneda, entonces tiene como esas dos opciones, o es blanco o es negro. No refiriéndose a que la muerte sea negro porque sea mala. No, total, sino cero. Porque esa es la vida y la muerte también la compone, o sea, hace parte de ese proceso. Y como te estaba diciendo al principio, es algo que por lo menos a mí no me gusta ver, que todavía me causa como escozor, como miedo, es algo a lo que le he huido toda mi vida, pero que en algún momento me iba a encontrar, iba a tener que verla a los ojos, y también que he podido aprender mucho, y en una conversación que tuve contigo hace como 2 semanas, fue como confrontarme también y entender como, mierda, o sea, básicamente lo que Nat me está diciendo, pues también me abre los ojos a lo que te estoy diciendo. La muerte hace parte de la vida. Y cómo la evadimos todo el tiempo, ¿no? Es como... Total. Sea lo que sea, porque estoy hablando de muerte en mi caso, literal, porque pues falleció, perdí a un ser muy especial, pero también lo que tú estás diciendo, una relación, una ruptura de pareja, que también es un proceso de muerte, ¿no? También hay pérdida ahí. Y bueno, tú me comentabas a mí que mi sello es tierra. Tierra. Ajá. Y no sé si esto tenga que ver, pero no, creo que una de mis características del kin es la semilla, sí, que tú me explicabas. Está abajo, la tienes como el poder oculto. Exacto, que como ella es
básicamente la que germina, la que da la vida, ¿no? Entonces, no sé, para mí, por ejemplo, si por eso sea tan difícil entender el tema de la muerte. Claro, probablemente, pero además es porque justo estaba pensando en eso cuando hablabas, y es que la semilla, por ejemplo, necesita de la tierra para poder germinar y prosperar, pero incluso la tierra tiene un ciclo, o sea, la planta germina, sale, le salen ramas, da las flores, da frutos y se seca y muere y vuelve y empieza el ciclo. Entonces, no es solo que te cueste porque puedes germinar, sino por ese temor que hablábamos alguna vez de la semilla, de bueno, estoy en mi zona cómoda. ¿Por qué dejar de ser semilla? O sea, ¿por qué dejar de ser semilla para ser un bosque? Obvia, una que lo ves del otro lado dice, pues porque ser bosque es increíble, pero ahí es como ese temor a ese siguiente paso o ese ciclo. Entonces, imagínate como un árbol que el ciclo de la naturaleza le dice, listo, ya es momento de que sueltes las hojas, y el árbol dice, no porque me veo lindo, porque me gusta, porque mira que doy frutos, y es como, sí, pero tienes que soltar para volver a empezar, y es como, no, y no, y no. Entonces se queda en la mitad del ciclo y no comprende que es como todo un proceso. Entonces, yo creo que son como, obvio, temas que confrontan, pero que al mismo tiempo hay que resignificar la muerte, ¿sabes? Un poco, que es lo que siento, que no nos preparan, como hablamos hace 2 semanas, no nos hablan de eso, no nos preparan para eso, no nos gusta, ¿no? No nos gusta la muerte, lo triste, lo oscuro, nada de lo que está del otro lado es como posible o visible. Exacto, entonces, es como que uno quiere huirle todo el tiempo a eso, uno no quiere pues afrontarlo, verlo, es como a mí no me está tocando, entonces ni me lo menciones. Total. Y lo que tú dices es cierto, uno no lo preparan para eso. Si a uno lo prepararan para eso, quizás el duelo sería un poquito más ameno, pues no creo que sea ameno nunca, pero por lo menos sería más llevadero, o por lo menos sería más fácil entender ese transicionar. Entonces te hago la pregunta, ¿qué es la muerte para ti? Pues para mí es precisamente eso, como cruzar un portal. O sea, esa es de las cosas que más me ha confrontado en la vida, porque me di cuenta desde muy pequeña, por ejemplo, antes de entender todo esto, que era muy desapegada, pero era desapegada como en todo, como a nivel material y a nivel como físico del cuerpo también, ¿sabes? Entonces eso es muy complicado, porque evidentemente eso hace que la gente a tu alrededor crea que no te importa. Entonces pareciera que la muerte no te afecta, o una ruptura no te duele, o un cierre de trabajo no te importa. Sí, o sea, todo da a entender como que todo le vale madre, pero no es así. Entonces, para mí la muerte es precisamente, entendiéndolo ya metiéndonos en otras cosas, como si venimos de unas vidas pasadas, si atravesamos un montón de portales, si escogemos la encarnación. Obvio, lo que pasa es que batallar contra toda una historia judeocristiana, ¿no? Donde la muerte, además si no te portaste bien, entonces la muerte casi que te lleva de patas y entras por patas, y que el cielo y el infierno y que una cosa y que la otra, pues evidentemente eso es muy difícil porque lo llevamos en la sangre. Sí, es como que la muerte es un castigo. Exacto. Ya, y casi que si no la logras portarte bien es peor, porque te vas al infierno y ahí sí ya no saliste de ahí, básicamente. Mientras que en mí, como en mis aprendizajes, es como cerrar los ojos y empezar una nueva aventura. Entonces, si una como ser humano, en este plano de encarnación, digamos como alma, escoge cuándo nace, dónde nace, cómo se llama, etc., etc., evidentemente esa misma alma sabe cuándo es el lugar, cuándo es el momento, cuándo es todo. Obvio, volvemos a lo mismo, hay un apego de ser y hay que hacer un ciclo y un duelo, que también hablamos de eso, como ¿por qué no atravesar el dolor? Total. ¿Por qué no atravesar esa tristeza? Pero para mí es eso, es como un cambio de ciclo, en ese puente es lo más difícil, porque cuando tú quieres ir de un punto A a un punto B, siempre quieres ir sin perder algo, sin atravesar algo, sin dejar algo, y casi que es una obligación morir a algo para poder llegar a lo siguiente. Entonces ahí es donde te digo que llegan a mí personas que yo veo que tienen esta maleta cargada, y que una ve hacia adelante y dice, pero mira la posibilidad, pero mira lo que viene, y es como, no, y hay que emprender, porque yo al inicio me cargaba, como lo que te decía, como yo te ayudo, yo te hago, pero mira, que no sé qué, y era como, vamos, jalando, hasta que es como, es en tu tiempo, en tu ritmo y en tu proceso, ¿ves? Pero yo creo que para mí es eso, es como poder pasar de un punto A a un punto B.
Exacto. Sí, bueno, me estaba acordando de un cuento que te estaba diciendo ahorita, no me lo sé bien, pero básicamente es como tu sello, ¿qué? ¿Onda encantada? Onda encantada, el Que kin. tiene la Ajá. calavera. Cómo, exacto, la muerte fue satanizada, fue en todo este pensamiento tan judeocristiano, visto como un castigo. Y el cuento habla de eso, ¿no? Como este personaje que es un ángel que se conoce como Azrael, hablando de ángeles, Azrael es el ángel que ayuda a transitar a las personas de un mundo a otro. Básicamente es como un enlazador qué de mundos. lindo! Entonces Azrael, que es conocido como el ángel de la muerte, de alguna manera bajando al inframundo se dio cuenta pues que necesitaba ayudar a todas estas almas, pero Azrael no podía bajar como un ángel al inframundo. Entonces cuando él baja se tiene que disfrazar como un demonio. Entonces ¿qué hace él? Se pone su traje negro y se pone una calavera, porque es la única manera que se puede camuflar en el inframundo para ayudar a transicionar las almas, digamos que pasarlas de un mundo a otro. Entonces cuando me hablaste del enlazador de mundos pensé en él, como wow, tiene una, pues hasta el como sello se parece, sí, total, de esa historia y de por qué esa historia pues lo que nos cuenta es cómo la muerte o este ángel se tuvo que disfrazar de esa manera para poderte ayudar. Entonces básicamente la muerte no es como esa esencia, por ejemplo, para mí la muerte es frío. Sí, y yo te lo comentaba. Total. Y yo tengo una aberración al frío tenaz y tengo mil problemas con el frío y claro, esto me ha ayudado a entender mucho, voy en mi proceso, no te digo que ya, lo claro, claro. Pero cuando yo pienso en muerte, pienso en frío, ¿sí? Y si lo entiendo desde eso tan bonito que me estás contando, del transicionar de un mundo a otro, pues no es eso, básicamente es la esencia. O sea, podemos perder nuestro cuerpo, ¿sí? Digamos, perdemos nuestro cuerpo físico, nuestra materia, pero esa esencia, esa energía, lo que sea que seamos, de alguna manera tiene que pasar de un lado a otro. Y en el tema de la reencarnación, que también es un tema, wow, pues esa esencia tendría que pasar a otro cuerpo y finalmente comenzar de nuevo. Exacto. Y me parece súper bonito lo que me estabas diciendo de la semilla, porque entonces es como, claro, está la semilla que de alguna manera tiene que crecer, tiene que germinar, dar los frutos, bla, no sé qué, secarse, morir para volver a ser semilla. De alguna manera tiene que volver a la tierra. Y algo que me pasó mientras estábamos entregando o enterrando a Merlina, cuando estábamos haciendo ese proceso, claro, lo que pensé fue como estamos volviendo, o Merlina está volviendo, de alguna manera en su cuerpo físico a la tierra. Y eso tendría que volver como, bueno, en su proceso allá, a volver a ser tierra, ¿no? Total. Entonces me parece súper bonito todo lo que me estás diciendo, me hace mucho sentido y me hace sentido el hecho de cómo podemos transicionar o entender la muerte como un paso. Y cuando uno habla contigo, pues sí, se siente como esa dureza, a veces se siente como, uff, no, tiene las cosas súper claras. Pero no, pues yo que te conozco. Claro, claro. Pero me imagino que también hace parte de tu esencia, ¿no? Claro, además es muy duro porque a mí lo que me pasa es que precisamente es como, listo, no funcionó, continúo, hago otra cosa, no pasó y como en mis posiciones de la onda encantada, como que está el enlazador de mundos, que es como el propósito, pero luego viene la mano, que es el hacer y la acción. Entonces, claro, yo muchas veces me quedo como en la idea, en el pensamiento, y lo que más me ha costado en la vida y me va a seguir costando es tomar acción, pero también tomar acción para terminar lo que empiezo. Porque entonces, digamos, el aprendizaje que yo confronto a las personas es hazlo, lánzate, y en mi caso es como hazlo y termina. ¿Sabes? Porque cuando yo veo que ya no hay nada, yo digo, listo, recojamos, vámonos, ya no fue. Entonces como que estoy mutando todo el tiempo hasta que me dé y yo digo, listo, es por aquí, como por aquí sí es. Y algo muy interesante con eso es que cuando conozco personas enlazadoras de mundo, la energía del enlazador de mundo igual dependiendo de la configuración, o sea, porque tú puedes ser de la onda encantada del enlazador de mundos, pero puede ser cualquiera de los 20 sellos. ¿Sabes? O sea, yo soy estrella con enlazador de mundos, pero puede ser una tierra, puede ser incluso enlazador, o sea, hay miles de combinaciones. Y cuando conozco a personas enlazadoras, se les siente la energía, o sea, tienen una energía súper presente, como súper pesada, y yo te decía la vez pasada, yo empecé a recordar cosas de mi infancia en donde a mí me gusta la muerte, o sea, ¿sabes? Y por ejemplo, una vez conocí a la mamá de una amiga que era enlazadora,
y ella me decía, por ejemplo, como a mí me encanta del maquillaje, todo lo que tenga que ver con efectos especiales, con sangre, con yo no sé qué. Yo decía, obvio. Sí, o sea, desde ese parámetro. A mí, por ejemplo, los efectos especiales como me da impresión. Sí, como una cosa así. Y tenía otro, y por ejemplo, muchos enlazadores también habitan como y sienten como esa muerte muy cercana, que era lo que comentábamos la vez pasada. Y tengo otro amigo que, por ejemplo, dibuja y es enlazador de mundos, y sus dibujos hacen como una alusión también a esa oscuridad, a ese suicidio, como a eso oscuro que habitamos en ese momento en donde estamos casi que en la puerta de sentirnos vulnerables, sentirnos muertos, porque además se puede estar muerto en vida. Ajá, total. ¿Sí? Entonces, como que yo creo que ese enlazador en muchas personas y en muchas casillas, ¿sabes? Ayuda a hacer esos cortes radicales. Ayuda a decir, no más, hasta aquí, o es blanco o es negro, o te doy todo o no te doy nada. Obvio toca aprender a negociar, porque también la sombra del enlazador pues es el apego. Okay. Entonces puedes conocer enlazadores que no puede, o sea, la muerte les destruye, su mayor miedo es la muerte, la soledad, que un ser querido se vaya. Sí, o sea, tenemos esa otra polaridad en donde no quiero saber absolutamente nada de la muerte, ¿no? Entonces, o tienen un apego, desarrollan como un apego muy, muy fuerte hacia eso. Yo creo que es interesante como habitar la maldad, o sea, habitar la oscuridad, habitar el dolor, eso que es lo prohibido, siento yo. Ajá, hacia donde no podemos ver. Y sobre todo, exacto, la muerte que te lleva o te obliga, porque la muerte es una tormenta, es, haz de cuenta, como un huracán que mucha pasa y destroza lo que esté a su lado, no con mala intención, pero sí, al contrario, con toda la intención de sacudirte, ¿sí? De hecho, siento que te enfrenta a tus creencias. Uf, horrible. O sea, yo personalmente que canalizo con ángeles y que todo el mundo espiritual, que todo lo bonito, pero sin embargo, el proceso que he tenido que vivir, que es la primera vez que lo vivo tan fuerte, pues me hizo, o sea, la muerte llegó y me dijo como, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues enfréntate ahora a tus creencias, enfréntate a mirar realmente qué es lo que quieres, ¿sí? Que realmente es hacia dónde vas. Y entonces, claro, esto pasó como un huracán, está moviéndose todavía, imagino que va a llegar a algún punto, pero realmente te enfrenta a mirar la oscuridad y sí o sí la tienes que ver. Y habitar. Sí, y la habitas y te das cuenta de lo efímero y de miércoles, un día estamos acá, mañana podemos que no estemos, y ya se hace más real el tema de lo efímero, exacto, en cualquier de la momento nada. me puedo ir y ya se acaba. Y a qué te enfrentas entonces el día a día si sabes esto, o sea, como que se hace más consciente, no sé si me estoy haciendo entender. Sí, total. Entonces conocerte o conocer a personas como tú es como muy interesante, porque es como, wow, tienen esa otra concepción que de hecho deja un aprendizaje muy bonito. Entonces puede que haya personas que estén escuchando y digan, como, no quiero conocer jamás a nada. Obvio, total, nunca le quiero contar sobre mis problemas personales. Total. Yo la conozco, exacto, pero en medio de todo eres una enlazadora, ¿no? Entonces en medio de todo ayudas sí o sí a entender el proceso, sea duro, sea difícil, pero es importante también, ¿no? Y lo que tú me decías hace 2 semanas, el dolor está también muy satanizado, está como muy mal visto, y entonces te dicen como, no llores, o no hagas el duelo, pásalo rápido, y pues... No, y lo que tú decías, cuando una trabaja igual con temas energéticos, es como dan por hecho que una tiene que entender. Ay, o sea, como, ¿por qué no lo entiendes? Es el ciclo de la vida, pero uno es como, amiga, yo veré cuánto tiempo me tomo. O sea, como que el hecho de que una conozca o tenga una herramienta no quiere decir que automáticamente tiene como todo el terreno ganado a partir de, y por eso yo te decía hace 2 semanas, como, bebé, o sea, yo no sé si soy la mejor amiga, porque yo soy la amiga, no tiene hambre, no coma. Hasta que se desmaye, o sea, porque el cuerpo habla, y si tú de verdad no sientes como ese límite corporal, pues yo voy a estar ahí como come, por favor. No, usted quiere ir, amiga, yo le doy la pasta y se duerme. O sea, como que suena muy drástico, por supuesto no le he dado la pasta a nadie, pero sí, quiero aclarar, pero quiero decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ir ahí? ¿Por qué no sentir ese vacío? ¿Por qué no sentir ese proceso de muerte? Era lo que te decía igual cuando me corté el pelo, como que yo también te dije en un punto,
o era mi vida o era el pelo, y era mi simbología para entenderlo. Cuando me pasó, tú que conoces todo el tema, por ejemplo, con mi moto, yo he entendido que cuando yo me apego a algo, la vida es como, te doy una, te doy dos, te doy tres, listo, te empieza a pasar cosas, o las sueltas o las sueltas. Y eso hace parte como de ese proceso, porque siempre que una mira hacia atrás, hacia el cierre de ciclos, hay una señal, hay dos señales, hay tres señales, hay cuatro señales. Obvio hablamos, como en tu caso, como eso que yo te exponía hace 2 semanas, que te decía, era como una proyección tuya y de algo que está ahí, muy tuyo, que tiene que transicionar y que tiene sí o sí que atravesar, ¿no? Pero en últimas, siempre que la vida nos está, y suena súper cliché, pero es como, para poder conseguir el siguiente nivel, tienes que dejar este. Hay algo claro, porque una quiere hacer los cambios y que no le duelan, que no se mueva nada, que no cambie nada, que uno diga, y ya fue. Sí, que todo se ve como mágicamente, de la mejor manera. Exacto, Sí. Claro, una puede atravesar como cualquier tipo de transición, es ya la decisión personal, cómo lo atravieso, o me doy duro, o fluyo y me entrego. Tú eres más de fluir por la tierra, como que, ok, voy, me dejo ir, me dejo llevar. Yo te decía, yo mis duelos, pareciera que los atravieso rápido, pero es porque si me encerré 1 día o 2 días, me fui, o sea, me desconecté de este plano y llevo mi cuerpo, mi mente, todo al límite hasta que digo, como esos cartelitos que uno pone en el trabajo, cuando le toca así meter, que dice la hora en la que entra y la hora en la que sale, o sea, con que llego, toco la muerte y salgo, y yo sé que después de hacer esto ya fue, y ahí sí que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso es algo de los enlazadores, por ejemplo, como si ya fue, ya fue. Ay, me demoré, como dice mi mamá, le digo, le advierto, le lloro, le hago, tralala, pero cuando ya. Entonces, sí, claro, sueltas como más fácil. Total. Pues, en teoría, sí, en teoría. Porque lo que tú dices, bueno, igual, cada cual vivirá su proceso de duelo, sea la muerte o la pérdida por la cual esté atravesando, de su manera. Mi caso es súper diferente, yo me demoro, claro. Yo tiendo a recordar, yo no sé si tenga que ver el signo, mi personalidad, o sea, tantas cosas, pero yo, Alejandra Robles, me demoro, soy de recordar un montón, entonces, claro, es el vacío, es irme hasta ese punto en el que, claro, dejo de comer, me aíslo, me encierro, y bueno, ahí voy paso a paso, pero es que es un dolor. ¿Sí? ¿Y por qué no vivirlo como tú estabas diciendo? Entonces, ¿por qué no hacerle caso también a la tristeza? ¿Por qué no escuchar el duelo? ¿Por qué no escuchar eso que te duele en el alma, que se fractura, que se quiebra? Por ejemplo, hay algo que se conoce como el síndrome del corazón roto, y es realmente tus fibras del corazón se destruyen, se rompen. Cuando atravesamos un proceso de pérdida, de muerte, de dolor, que decimos realmente duele el alma, pero a veces también sentimos ese dolor en el pecho, pues la ciencia ya ha demostrado el síndrome de corazón roto, y es que duele, o sea, de verdad duele. Entonces, ¿por qué no darte el proceso, el tiempo, lo que tú me estás diciendo, el paso a paso, de ir y tocar esa muerte, verla a la cara y decir, mierda, sí, me está pasando, me estoy enfrentando, me estoy confrontando, pero mira que hay personas como tú que aparecen también en medio de esa oscuridad, que de alguna manera te dicen, bueno, listo, aquí estoy, te puedo ayudar. Así como te contaba la historia del arcángel Azrael, están como, bueno, de alguna manera echando la manito. Duro, te voy a decir sí, Nat, porque cuando te escuchaba hablar me pareció súper fuerte, súper duro, pero también me ayudó bastante, claro, ¿sí? A entender. Y súper bonito lo que me dices, que he hablado con mi pareja también acerca de cómo esa esencia se desaparece, o sea, se va al cuerpo físico, pero de alguna manera esa esencia de lo que era o de lo que fue, pues sigue ahí y en algún momento tendrá que volver a estar. Entonces, eso apacigua. Yo no sé si a alguien que esté escuchando le vaya a ayudar, pero a mí personalmente me ha ayudado bastante a entender cómo, bueno, finalmente yo no puedo controlar nada, no puedo controlar la vida, no puedo controlar la muerte, pero si algo tengo claro es que somos energía, somos esencia, y ese transicionar se va a dar de alguna manera.
Total. Entonces es súper bonito y súper interesante lo del kin. Yo creo que obvio eso tiene un montón de cosas más, pero a mí me interesaba escuchar hoy ese punto de vista desde tu enlazadora de mundos. No sé si tengas algo más que agregar. No, yo creo que ahí está, o sea, como finalmente yo siento que es un aprendizaje. Yo creo que son procesos, que son transiciones, que una va entendiendo y aprendiendo un montón, que evidentemente puedo estar muy mal en 3 meses y que alguien me diga como, ay, pero tú que hablas de la muerte y tralala, y es lo que te digo, o sea, como parte de entender esos ciclos es que igual y cuando, en mi caso, cuando siento que, ¿sabes? Como que ha pasado el tiempo y de repente recuerdo ese dolor, ese momento, me doy la oportunidad de llorarlo y vivirlo y bueno, y sigo. Sí, como que yo también siento que es una cosa que te acompaña, o sea, no hace falta sino estar vivos para morirnos. ¿Me entiendes? O sea, básicamente, no hay nada, o sea, yo puedo morir en la cama, morir cuando puso el pie, cuando iba a bañar, o sea, tantas cosas que si uno estuviera así, pues no viviría. Puede caer un aguacero y te puede caer un rayo en el árbol, o sea, como que podría ser en cualquier momento y bajo cualquier situación. Y está bien preguntarse por qué a mí, por qué no hice, por qué tal, y hay que atravesarlo. O sea, para mí es como ese mensaje es el importante con el enlazador y es hay que cruzar el puente. Hay que atravesarlo y a veces uno cree que ya va a llegar y le tocó volver a devolverse y volver a pasar, ¿no? Entonces, como que ya fue. Sí, bueno, no, quería escuchar hoy tu punto de vista. Nada, gracias por el espacio, por el tiempo, podamos ojalá volver a hablar, me encantaría hablar de la reencarnación, sería súper chévere. Eso. Y pues ya, gracias también a quienes nos están escuchando, nos vemos entonces en otra oportunidad. Bye. Chao, chao.